Esta hora, bendito sea su nombre. ¿Por qué no le damos una ovación de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores? Sabe que una de las cosas que hoy en día podemos palpablemente entender, hermano, es precisamente eso que voy a poner en pantalla. El enemigo trata de limitar tu oración porque sabe que tu oración lo limita a él. Voy a repetir eso. El enemigo trata de limitar nuestra oración porque tu oración lo limita a él. Cada vez que usted de verdad ora con devoción a Dios, él sabe de que todo lo que se mueve en el ámbito espiritual, siempre el Señor va a triunfar sobre los planes que él tenga entre o en contra de la iglesia, en contra de su vida, en contra de su familia. El Señor siempre lucha y pelea por aquellos que claman a él. A manera de introducción, busquen su Biblia. Una de las cosas que vamos a ver esta noche es que nos quede claro, ¿verdad?, la luz de la palabra, tanto a usted que me mira por las redes sociales, como a nuestros hermanos que estamos aquí en la casa local, gloria al Señor. Una de las cosas que el Señor dice, bendito sea su nombre, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿qué tenemos que hacer como prioridad? Clamar al Señor. Y eso nos habla de la oración, nos habla de un diálogo, nos habla de expresar nuestras palabras al que todo lo puede. Vamos a orar y poner este tiempo en manos del Señor. Gloria a Jesús. Poderoso Dios, te damos gracias en esta hora. Que sea, oh Dios amado, el nombre de Jesús exaltado a través de todo lo que vamos a ver esta noche. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que bendiga, Señor, este tiempo y que todo lo que vayamos a hacer para tu gloria y tu honra, Señor, sea recibido con gozo y alegría allá delante del trono de tu gloria. Porque sabemos, Dios, que todo lo que hacemos, lo hacemos para tu gloria y para tu honra en el poderoso nombre de Jesús. Tu amada iglesia decimos amén y amén. ¿De qué vamos a hablar esta hora? Hermano, hace un tiempo atrás compartí en las redes sociales esto, pero es necesario explicarlo de una manera más clara. Como tema, entraremos esta noche bajo el tema quemar papeles de peticiones como oración a Dios es antibíblico. Bendito sea el nombre de Jesús. Una de las cosas que vemos a la luz de la palabra, y me gustaría que vaya ahí a su Biblia, en la oración que Jesús le enseña a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Eso también es para usted. Él nos enseña claramente en el capítulo 6 de Mateo, del versículo 5 hasta el 15 termina la explicación de Jesús. Nos habla de la manera como Él les instruye para que sus discípulos continúen ese legado y enseñen a los nuevos discípulos a poder hacer lo mismo. Diga conmigo, hacer lo mismo. Por eso el Señor dice, bendito sea el nombre de Jesús, cuando ores, no seas como los hipócritas. Primera advertencia del Señor. El Señor Jesucristo aborrece la hipocresía. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué está tratando de decir Jesús con eso? Entonces, pastor, ¿es malo que oremos en público? No, es que no estamos hablando de eso. Yo puedo estar en un lugar específico y levantar una oración para bendición de ese lugar. Hay una gran diferencia cuando usted hace una oración de corazón por un lugar, o hay una gran diferencia cuando usted quiere hacer una oración por hacer visto, por buscar fama, por buscar elogio de la gente a su favor. Ese es el gran problema. Pero cuando usted hace una oración sincera, el Señor, hermano, no es y no puede ser engañado. Por eso dice al principio, no seas como los hipócritas. ¿Qué hacían los judíos, o en este caso los fariseos, los escribas? Siempre ellos, hermano, usaban hasta un lenguaje, hermano, no natural, ¿verdad?, como nosotros, sino que siempre usaban palabras más educadas para hacer sus oraciones. Pensando que al usar ese tipo de lenguaje,
se sentían o hacían más espiritual esa oración, ¿no, mis hermanos? ¿De qué estamos hablando esta noche? ¿Alguien se acuerda? Bendito sea el nombre de Jesús. Quemar peticiones, hermano, como oración a Dios es antibíblico. ¿Por qué le digo esto? Porque hace un tiempo atrás recuerdo que para una Navidad, un pastor, ¿verdad?, me llama y me dice: hermano pastor, fíjese que me están proponiendo esto, la iglesia. La iglesia me está proponiendo que hagamos esto, de hacer peticiones en un papel y al final, a las meras 12, quemarlas. Le digo: amado, tenga mucho cuidado, porque lo que hizo Aarón por escuchar al pueblo le costó la vida. Usted no está para obedecer al pueblo. Usted está como autoridad para que el pueblo sea guiado a través de lo que Dios pone en su corazón. Pero no se deje confundir, porque eso no le agrada a Dios. Imagínense si entonces, si fueran así las cosas, Elías, el gran profeta, tenía que escribir las peticiones para entonces quemarlas, para que llegara al trono de Dios, para que Dios respondiera la petición de Elías. Oiga, qué tremendo. Cuando Elías claramente declaraba y decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Sigue enseñando Jesús, versículo 6. Mas tú, dígale al que está a su lado, esta también para ti. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermano, hay momentos que usted no puede llegar a su casa y encerrarse en su cuarto, en el baño, pero ¿sabe cuál es el aposento que Dios realmente quiere que usted esté siempre ahí? Es su corazón. En su corazón, hermano, solamente entra Dios y usted, nadie más. Ni su familia, ni su pareja, hermano, puede entrar a ese aposento que es su corazón. Solamente usted sabe lo que hay ahí delante de Dios y lo que está pasando en su vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso el Señor dice: entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Porque hay momentos, hermano, que usted está pasando situaciones difíciles, donde usted derrama su alma delante de Dios, donde usted piensa que la gente no lo entiende, hermano, y en cierta manera así es, porque un ser humano no va a poder comprender si usted está pasando una situación, si no lo está pasando él. Solamente aquel que ha pasado la misma situación va a poder comprender lo que está sintiendo usted en ese momento. Por eso el Señor nos dice que entremos en nuestro aposento. Y ve el verso 7. Y orando, dice: no uses vana palabrerías o repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿De qué nos habla esto, hermano? Públicamente lo digo. Yo fui católico y allá nos enseñaron a rezar el rosario. Y repiten, hermano, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Digo, Dios se agrada de estar repitiéndole lo mismo, cuando claramente dice que abramos nuestro corazón y le expresemos con sinceridad lo que estamos sintiendo. Eso es orar. Rezar es repetir lo mismo. Por eso el Señor dice claramente que no seamos como ellos. Usted con su relación, imagínese usted tratar de hablar con su padre, terrenalmente hablando, y usted le vaya repitiendo lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. ¿Qué le va a decir su papá? Espérate, explícamelo en tus propias palabras, ¿qué necesitas? Además, la Biblia dice que Él, antes de que hablemos, Él ya sabe lo que necesitamos. Por eso tenemos que entender que la oración, hermano, es un diálogo personal con el Todopoderoso. Versículo 8 dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Ahí está, clarísimo. Versículo 9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿De qué está hablando Jesús? De que nosotros reconozcamos la autoridad de Dios.
Dios está en todo lugar, pero Jesús usa el cielo como referencia de máxima autoridad, porque nosotros no podemos llegar al cielo humanamente, pero reconocemos la posición de Dios, que Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Imagínense cómo le hace papá para escuchar todas las oraciones nuestras que le hacemos al mismo tiempo en el servicio, y el Señor está contestando. Porque el Señor empieza a tocar su vida, empieza a sanarlo, empieza a quitar cargas, empieza a hacer cambios en nosotros. En cambio, hermano, está repitiendo lo mismo, estar quemando papeles, hermano, Dios lo aborrece. Por eso dice que santifiquemos su nombre. ¿Cómo nosotros podemos santificar el nombre de Dios? Bien sencillo, hermano, con nuestro testimonio. Si mi testimonio va de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, ahí van a decir, ahí va un hijo de Dios, ahí va una hija de Dios. Pero si mi testimonio no va en acorde a lo que dice Dios, ¿qué van a decir de nosotros? ¿Y para qué va la iglesia ni le sirve? Cuidado con eso. Amén. ¿Queremos santificar el nombre de Dios? Que su testimonio hable por sí solo. Bendito sea el nombre de Jesús. Que venga tu reino y hágase tu voluntad. Mire qué interesante. ¿Cómo está el pueblo de Dios hoy en día a nivel general? A todos los que nos ven por las redes sociales. Hermanos, son cosas que están pasando realmente desde la pandemia hasta el día de hoy, hermano. Mucha alma ha perdido la dirección de Dios. No sabe ni dónde está parado. Este tiempo es de buscar a Dios de corazón. Que las aflicciones o las pruebas que estamos pasando día con día, hermano, no nos hagan retroceder, sino avanzar más al propósito por el cual Dios nos ha llamado. Bendito sea el Señor. Y solo estamos observando el Padre Nuestro. Fíjate que sigue diciendo: que se haga tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. ¿Será que el Señor es fiel con usted? ¿Le ha faltado el pan? Y ahí empieza a tratar con nuestra alma, con nuestro corazón, y dice: perdónanos, pues perdona nuestras deudas también, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ese es un problema serio, que muchas personas quieren que Dios sea bondadoso y nos perdone, pero nosotros no queremos perdonar a aquellos que nos ofenden. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice: no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Y vea lo interesante de este pasaje, verso 14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Por eso hay muchas personas atadas hoy en día, que no pueden gozar de la presencia de Dios, porque no quieren perdonar a aquellos que han herido sus corazones. Sigamos en las notas, gloria a Dios. A lo largo del desarrollo de esta iglesia hemos visto cómo sus discípulos y apóstoles oraban y desarrollaban su ministerio, hablando del Padre Nuestro. Y la garantía que tenemos, ¿qué es, hermano? La garantía que tenemos, dice la Biblia: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Oiga bien eso. Estoy leyendo en Hebreos 4:14, si lo quiere buscar en su Biblia. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todas nuestras debilidades, en nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, dice, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora imagínense, volviendo al tema, ¿cómo voy a experimentar esto si estoy quemando peticiones? Si claramente la Escritura nos dice que
tenemos un sumo sacerdote. O sea que tengo que mandarle mensajes a Cristo con papeles quemados para que Él escuche. No sé si me está entendiendo usted que me ve por la pantalla. Amados, este es un tema pero muy delicado, porque la falsa enseñanza de quemar peticiones ya entró en la iglesia. Ya entró. Hace muchos años fue afirmada, y de hecho la iglesia, ¿verdad?, del séptimo día, los adventistas lo practican. Y hermano, eso es antibíblico. De una vez, clarísimo lo dice la Biblia. Sigamos por acá. Quiero hablarles esta noche acerca de la quema de peticiones en los retiros y los famosos encuentros. El origen, fíjese bien, los orígenes de la quema de peticiones, a manera de introducción, en diferentes denominaciones protestantes, evangélicas, así como iglesias católicas, ofrecen oraciones, incluso esta última, pero especialmente los rezos a Dios. No obstante, algunos de las iglesias adventistas se han preguntado de dónde viene la quema de peticiones escritas en papel, ofrecidas en una caja puesta en el fuego, antes de lo cual se ora por ellas, creyendo que Dios escuchará mejor nuestras peticiones a Él que si lo hacemos tan solo hablando normalmente. Oiga, qué triste eso. Como punto 1, pero esto es verdad. En el principio de la sola escritura, primeramente debemos recordar que toda práctica debe estar fundamentada, que esté avalida por la palabra de Dios, y debe decidirse o decirse con claridad a la luz de la palabra de Dios que esto no apoya en ninguna parte la quema de peticiones. En ninguna parte de la escritura, amado hermano, encontramos esta práctica. No sé si usted recuerda que en el mes de enero los chinos tienen como práctica usar una vela como con un globo, donde ponen su petición escrita y elevan en el cielo, y en el cielo se va quemando la petición. Eso tiene años, hermano, de práctica. Pero recordemos que ellos no conocen a nuestro Dios. Ellos no saben el cristianismo. Vea qué interesante. Sin embargo, algunos han tratado de defenderla al declarar que puede observarse sin problema al ser un principio que puede sustentarse una enseñanza bíblica. Y es lo que escuchamos en el video que puse al principio. Es una ilustración, decía él. Es una representación, decía la persona. Pero entonces estoy sustituyendo a mi sumo sacerdote. Con el único que puedo yo tratar de esa manera es con Cristo. Pero no, amados, de la manera que lo están tratando de hacer. Mire, supuestos bíblicos, pero llevan a cabo una práctica de la quema de peticiones. Sacan fuera el contexto de Apocalipsis 8, capítulo 8, verso 3. Búsquenlo en su Biblia. Apocalipsis 8, versículo 3 al 5. Sacan fuera de contexto ese pasaje para tratar, hermano, de cubrir o aceptar la práctica que ellos están practicando o enseñando en sus congregaciones. Apocalipsis 8:3 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incienso de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. De ese texto, hermano, tratan de avalar la práctica de la quema de peticiones. Y lo más triste, hermano, que cuando yo inquietó Dios mi corazón acerca de este tema, yo me puse a investigar. Y públicamente lo digo. Empecé a buscar aún en el libro negro y encontré la respuesta. En el libro negro, llamada la Biblia satánica, dice que los sacerdotes satánicos queman peticiones para impartir demonios a la gente.
No le recomiendo que lo lea. Hay guerra espiritual muy fuerte. Pero cuando Dios está en el asunto, hermano, ahí lo va a encontrar. Bendito sea el Señor. Que el Señor reprenda al diablo. Por eso dice que este texto lo sacan fuera de su contexto, hermano, y forman ese pretexto de quemar peticiones. Por eso dice, el otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incienso de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Y sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel, subió a la presencia de Dios. Y el humo, fíjese bien, y el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incienso y lo llenó del fuego del altar y arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Dígame usted, ¿puede usar estos pasajes bíblicos para respaldar esa práctica? Está hablando totalmente diferente. No está hablando de papeles quemados. Está hablando de incienso sagrado. ¿Dado por quién? Por los ángeles de Dios. ¿Quién agregó el incienso? Fueron ángeles. No papeles quemados que yo pueda hacer con peticiones ante Dios. Alabado sea el Señor. ¿Está enojado, pastor? Sí, bastante con el diablo. Claramente la Biblia dice, vea 1 de Juan 5:14. Esta es la confianza, dice la Biblia, que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Alguien que me lea el verso 15, por favor. Primer carta de Juan 5:15, ¿qué dice? Alabado sea el nombre de Jesús. Léalo, varón. Amén. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Oiga lo que dice la Biblia. Voy a leerlo, el 14 y el 15 dice: esta es la confianza que tenemos en Jesús, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Esto es para los que cometen pecado no de muerte, porque hay pecado de muerte, por lo que yo digo que se pida. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces claramente la Biblia nos dice que nuestra oración expresada con palabras, hermanos, gloria a Dios, Jesús, nuestro sumo sacerdote, está atento a escuchar nuestras oraciones. Levante las manos y señale, por ejemplo, la quema de peticiones no es bíblica, es una tradición originada en China antes de Cristo. Ese es un argumento. Lo exponen y en el trato de defender la práctica, argumentando el símbolo de las oraciones de los santos ofrecidas en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 3. Sin embargo, analice que en ese caso es incomparable por el tema, ya que ahí trata acerca de las oraciones ofrecidas en el altar, del incienso del altar celestial. Es lo que dice el verso 1 y 2, donde Cristo es nuestro intercesor. Cristo es nuestro intercesor. Bendito sea el Señor. Y si no, vamos a corroborarlo con la palabra. Romanos capítulo 8 es uno de los pasajes que nos enseña qué está haciendo Cristo. Dice en el verso 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió,
mas el que aún resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros, por usted y por mí. Él es nuestro sumo sacerdote. Bendito sea el nombre de Jesús. Hebreos capítulo 4, lo leímos al principio, y que nada tiene que ver, por lo tanto, con una práctica que puede extraerse para realizar nosotros como creyentes, ya que refleja un ministerio que solo Cristo puede realizar como sumo sacerdote a nuestro favor. Nuestro trabajo es pedir, orar, buscar, tocar. Jesús es el que responde. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Cómo podemos aplicar dicho misterio entonces en la práctica? Si primero deberíamos ser representantes de Él como nuestro sumo sacerdote que atiende las oraciones de los santos ante Dios. ¿Cómo se llama su sumo sacerdote? Pero mire qué autoridad le ha dado el Señor a usted. Santiago 5:14, ¿qué dice? Búsquelo en su Biblia, gloria a Dios. Santiago 5:14 nos dice unas palabras hermosas acerca de la oración. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor Jesucristo le levantará, y si hubiere cometido pecados, se le serán perdonados. Imagínense que si traen un enfermo a la iglesia y le digo, primero espérese que vamos a anotar la petición en un papelito, luego tenemos que ir afuera a quemarla para que el Señor le escuche. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Por eso en las notas dice, orar unos por los otros no es suficiente. Porque si bien debemos andar como Jesús anduvo orando por la gente. Imagínense al maestro quemando peticiones. No, hermanos, jamás. Por eso tenemos que ser sabios. Primera carta de Juan capítulo 2 verso 3. Bendito sea Jesús. En el versículo 3 en adelante dice, y esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, está verdaderamente el amor de Dios que se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que pertenece a Él o en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Sanando por los enfermos, orando por las necesidades, pero Él jamás anduvo quemando peticiones. Amén. No aplica en aquello que solo se le adjudica a Jesús, como lo que en su ministerio en el santuario celestial, lo cual es suplantado desvergonzadamente en la tierra por el hombre de pecado. Vean lo que dice 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. La Biblia nos explica todo esto, amada iglesia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Por tanto, que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿A quién le interesa entonces confundir en la enseñanza normal, natural, verdadera de Cristo? A Satanás y sus demonios. Por eso Daniel capítulo 7, mire, vamos al libro de Daniel, él lo explica rápidamente, por eso voy rápido por el tiempo, pero en el libro de Daniel,
En el capítulo 7, verso 25, él dice unas palabras interesantes. Ya lo tiene, amada iglesia. Dice, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta el tiempo y tiempo y tiempo y medio tiempo. Vea qué interesante. Si usted entendió el pasaje, él tratará de confundirnos por medio de la doctrina. Capítulo 8, verso 9 de Daniel dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Estamos hablando del anticristo. Versículo 10 dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y los pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y en el lugar del santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Oiga qué tremendo. Versículo 13, entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregada en el santuario y el ejército para ser pisoteada? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Eso nos habla del tiempo del anticristo, hermano. Sabemos que viene la gran tribulación, 3 años y medio, 7 años en total. Sigamos en las notas. Apocalipsis 13, bendito sea Cristo. Vea qué interesante todo lo que estamos leyendo en esta noche. Versículos 4 y 5. Apocalipsis capítulo 13, versículos 4 y 5 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Interesante. Pero eso que tiene que ver con el tema, pastor, para que usted pueda ver que todo esto ya fue profetizado, que confusión viene para lo que es la sana doctrina del Señor. Bendito sea Cristo. Por ello, hermano, no puede aplicar tampoco el ministerio del sumo sacerdote, el levita, en el día de expiación. Levítico 16 nos explica eso. Porque dicho ministerio fue abolido por Cristo al morir en la cruz, suplantando todo el ministerio al de Melquisedec. ¿Se acuerda? A Cristo se le dio el nombre del sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Y eso lo podemos leer en Hebreos capítulo 7 del 11 al 22. Ahora, alguien dirá que aunque no puedan invocarse los ejemplos bíblicos señalados para la práctica de la quema de peticiones, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Ahora, durante todo lo que hemos observado y analizado, amada iglesia, para usted, ¿qué tiene de malo quemar peticiones? Vamos a ver, ancianos. Para usted, ¿qué tiene de malo quemar peticiones? Y solamente escribir en un papelito, Señor, yo te pido por esto y por aquello, y lo quemo y ya. ¿Qué tiene de malo eso? Bendito sea Jesús.
Dios está haciendo algo que no es bíblico, dice el hermano. ¿Alguien más quiere? Por lo que acaba de explicar, ¿no? Son parecidas a las obras satánicas cuando envían peticiones a... Acuérdense que todo lo que Satanás va a tratar de meter o influenciar dentro de la iglesia, todo va en contra de lo que la Biblia dice. Hoy en día, hermano, vemos tantas cosas que no son bíblicas. ¿Mi hermano? Mientras no conozcas, pues nada de malo, no puede tener nada de malo mientras no conoces la verdad, pero una vez que conoces la verdad, creo que tiene mucho de malo, porque como está explicando ahorita, ¿verdad? Según lo que dice, ¿verdad? Ya sabes que es antibíblico, sabes que es una práctica que no es agradable a Dios, sabes que no está bajo las ordenanzas a través de la Escritura de Dios. Entonces ya con ese conocimiento, si lo sigues practicando, entonces ya se convierte en malo. Ya es pecado. Porque ya estás pecando delante de Dios, estás haciendo algo que no está bajo la ordenanza de Dios. Y hay una declaración muy fuerte en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, verso 29. Hay una pregunta del escritor de Hebreos, dice: ¿cuánto mayor castigo crees que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, que es bendito por siempre? Y hiciera afrenta, dice el Espíritu Santo que el Señor nos ha dado. Porque ese es el problema, hermano. Desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, la máxima autoridad para el cristiano, el creyente, debe ser la palabra de Dios. Pero hoy en día, hermano, Satanás ha hecho demasiadas distracciones para que usted y yo no amemos la palabra de Dios. El trabajo, los afanes, y ahora con tantas redes sociales que hay habidas y por haber, nuestra mente, nuestro tiempo está ocupado y no le dedicamos tiempo a la palabra de Dios. Por eso el enemigo gana ventaja. Por eso el enemigo está siempre, hermano, ganando en lo que él realmente quiere influenciar en nosotros. Pero recuerde, para enfocar más esto, hermano, desde el momento que usted conoció a Cristo, gloria a Dios que usted nunca ha practicado esto, me imagino yo, gloria a Dios. Pero si alguna vez lo practicó, pues pídale perdón al Señor, Él es amplio en perdonar. Porque a veces por ignorancia hacemos cosas que no están bien delante de Dios. A veces por ignorancia, ¿verdad? Arrastrados por otras personas, hacemos cosas que no le agradan a Dios. Entonces tenemos que sincerarnos con el Señor y decirle que nos perdone, porque recuerde que cada vez que practicamos algo que es antibíblico, hay una atadura. Hay una atadura. Y no podemos disfrutar de la presencia de Dios libremente. Todo eso, hermano, tiene que estar claramente en nuestra mente y corazón. Si yo no puedo disfrutar de la presencia de Dios como debería, algo me está atando. Algo me está impidiendo de que yo, hermano, pueda entrar con toda libertad a la presencia del Señor. Seguimos. Santiago 5:16. El problema es que se arguye o argumenta que Dios escuchará de forma especial mejor cuando eso es un invento contrario por las Escrituras, que nos enseña que la oración eficaz del justo, puede mucho. Imagínense, en el verso 17 de Santiago nos dice: Elías, y ponen ejemplo si usted se acuerda, Elías dice, era un hombre semejante a pasiones y debilidades como las tuyas, mas él oró fervientemente y no llovió por 3 años y medio. Y después volvió a llover, dice, y llovió de nuevo. ¿Perdón? Volvió a orar. Entonces ahí vemos que la oración, ¿verdad?, ha sido remarcada claramente en todo lo que es la trayectoria bíblica. Pero debemos agregarse que es más eficaz si quemamos peticiones. No, mis hermanos, claramente eso es antibíblico. Eso es agregarle a la Biblia y no extraer de ella para aplicar algo práctico de la oración. Acuérdense que dice la advertencia de Apocalipsis, que el que le agregue a la palabra de Dios
Dios traerá las plagas que mandó a Egipto. Hay del que le quite o el que le agregue a la palabra de Dios. Por esa misma razón, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Repito eso es agregar a la Biblia y no extraer de ella para aplicar a algo práctico, que es la oración. Algo tan sencillo. ¿Por qué cree que Jesús lo hizo tan práctico? Imagínese a Jesús en el Getsemaní haciendo la lista de peticiones y luego hacer una fogatita y quemarlo. ¿Estamos entendiendo? Claramente Jesús nos enseñó, hermano, que entre más sincero, cuando más sincero derramemos nuestra alma delante de Dios, hermano, el Señor va a venir y nos va a contestar inmediatamente. Ese es el propósito, hermano, de la relación que tenía con Dios. Mejor o lo correcto en seguir lo que Dios nos dice en su palabra, prácticas y orígenes de la quema de peticiones. Y son varios rituales paganos que queman peticiones, se hallan registrados y prácticas desde la antigüedad hasta el día de hoy. ¿Quién lo hace también? La brujería. Aunque algunos son más actuales, ¿verdad? La brujería, por ejemplo, los rituales de la magia folclórica del vudú. El Señor lo reprenda. Ofrecen oraciones, ya sea de forma verbal, mental, escrita, con el fin de traer bendición de amor, suerte, protección, dinero, salud o curación. Eso está escrito, hermano, lo puede encontrar en cualquier información. Y tengan cuidado al pronunciar eso. Eso es el nombre de un demonio. El Señor lo reprende. Las oraciones o peticiones por escrito, por ejemplo, son quemadas en una vela, sostenidas con la mano cubierta de moho hasta quedar en cenizas completamente consumidas, pero antes lo untan con aceite, polvo y fluidos corporales. El papel marrón rasgado con el fin de hacer el papel que sea más puro según ellos. Sin embargo, las oraciones donde se le permite las prácticas del vudú, el Señor te reprenda, cortan el papel con tijera, lo que representa armas tales como la espada y dagas contra los enemigos. Esto es algo de oraciones imprecatorias o de castigo. Todo eso lo hacen en la brujería. Ahí vemos otra información. También la magia negra. Se practican rituales similares de quema de peticiones, pero tratándose de prácticas más generales en la magia, en la quema de oraciones y peticiones, que se siguen 9 pasos, oiga eso, entre las cuales están el ritual, realizar el ritual en un lugar tranquilo, con música suave, y se coloca en la mesa donde se halla el candelero, luego el símbolo del Dios con minúscula o la diosa, o poder supremo con el que se sienta una conexión con una estatua, pintura o otra candela. Todo eso lo practica la magia negra. Si mira el simbolismo, si hay alguno o se piensa por algún momento en la práctica que se desea elevar, sin inferir en el libre albedrío de otra persona. Por último, se enciende la vela y se quema la petición escrita en papel de ella y se agradece al Dios con minúscula a quien se le ofreció la oración. Eso lo hace la magia negra. Brujería, magia negra, etcétera, etcétera. Imagínense los cristianos quemando peticiones. También lo vemos en la petición de la magia. Sin embargo, la práctica quizás más antigua se registra sobre la quema de peticiones y oraciones, y aún sus ser superiores o poderes viene del taoísmo, sistema filosófico chino que nació en la tercera y cuarto siglo antes de Cristo, en el Robi de 1900
97 está escrito esto. La mayoría de los eruditos del teísmo reconocieron que las peticiones presentadas en el ritual eran transmitidas al cielo a través de la quema de estas. Oiga, qué interesante. Ahí está la información. Otra de las informaciones, ahí está el número, etcétera. Una de las formas del sacrificio interteísta involucra la quema de papeles host, donde se asume que las imágenes asumidas en el fuego reaparecerán como el verdadero ítem y ahí señalado en un espíritu mundial para ofrecer dicho papel. El Señor te reprenda. Y entre ancestros reverenciados o seres amados fallecidos. Hace un tiempo atrás me recuerdo cuando fuimos a un hogar. Vea qué interesante, hago referencia de esto. En ese hogar, hermano, estaba una niña especial y había un espíritu que estaba atormentando a esta niña, la molestaba, y esta niña, como ella podía, señalaba y decía que ahí estaba y que la molestaba. Fuimos, hermano, oramos por la casa, pero había algo que el Señor nos inquietaba. Le dije a la persona, ¿verdad?, a la hermana, si el Señor indica que podamos remover cualquier cosa del lugar, ¿usted está dispuesta a hacerlo? Porque desde el momento que usted dice que no, el espíritu se queda porque usted lo está defendiendo. Puede ser un cuadro, puede ser algo de la casa. Y dijo la persona, no, con toda libertad, lo que el Señor ordene que se saque, hay que sacarlo. Hermano, puede ser usted incrédulo, cuidado con esa incredulidad, pero ¿a dónde estaba escondido el problema? Había una enciclopedia. No sé si usted se acuerda que en nuestros tiempos, cuando éramos jóvenes, no había computadoras, se compraban las enciclopedias. Pero en el libro que estaba el problema era precisamente en el libro de Egipcio, de Egipto. Sacamos ese libro y otros 2 libros que el Señor nos indicó, lo llevamos a una propiedad, hermano, y lo empezamos a quemar y a reprenderlo en el nombre de Jesús. Cuando del fuego, hermanos, salían rostros de demonios, cuando reprendíamos esos libros, el Señor liberó esa familia, esa casa, y la persona pudo tener tranquilidad. Pero vea, algo tan sencillo. Hace unos años, recuerdo en mi propio hogar, una persona familiar nuestra nos llevó a regalar 2 indígenas muy bonitos de barro, ¿sí? Pero en cuanto entraron esas 2 figuras, ¿verdad?, a nuestro hogar, el ambiente cambió. Había enojo. Mis hijos discutían y peleaban por cualquier cosa. Y una ocasión se fueron de vacaciones a Miami y aproveché, hermano, yo estaba pequeño espiritualmente en ese tiempo, no entendía muchas cosas que hoy entiendo, pero había algo que me decía que algo no estaba bien en la casa, obviamente el Espíritu Santo. Invité a unos hermanos que llegaran a la casa. Dios bendiga a nuestro hermano Margarito, ¿verdad? Rosalillo, perdón, y hermana Rosa llegaron. Y en cuanto esta sierva de Dios llegó, hermano, empezó a discernir en su espíritu y dice, pastor, bueno, en ese tiempo no era pastor, hermano Ernesto me dice, esos 2 que están ahí, dice el Espíritu Santo que hay que sacarlos. Para serles bien honesto, yo estaba bien incrédulo. Obediente, agarré las 2 figuras y en mi mente empecé a orar a Dios y le dije, Señor, perdona mi incredulidad, pero ¿por qué tienen de malo estos 2? Yo no le veo nada de malo. Claramente el Señor me hizo entender en mi interior, no fue una voz audible, fue algo interno. Me dijo, el problema no son las artesanías, el problema es el material. Y entonces yo continué, ¿verdad? ¿Y qué tipo de material es, Señor? Era tierra de panteón, con huesos revueltos. Ahora imagínense que estaba en el ambiente espiritual que se estaba moviendo. En ese momento, hermano, los quebré, los hice pedazos, los tiré a la basura, se acabó el problema en la casa. Por eso tenemos que tener discernimiento, hermano. El enemigo es muy astuto.
La Biblia es clara en todo ese aspecto. Ellos están bien organizados por principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Y el trabajo de hoy en día, hermano, la Biblia nos dice en Apocalipsis que en los últimos tiempos la tierra se convertiría en guarida, casa de demonios. Y estamos viendo la maldad creciendo terriblemente. Las alarmas están sonando y tenemos que ser sabios, hermano. Por eso todo este tema es de vital importancia. Mire, entre los chinos también se halla la siguiente práctica. En China se cree que la manera de comunicarse con sus dioses y de enviar objetos al otro pleno de la vida es mediante el humo del fuego, por lo que escriben en sus papeles o peticiones y los dibujan en papeles, luego los queman para asegurarse que por medio del humo van a ser escuchados por sus dioses. ¡Qué tremendo! Pareciera un invento, ¿verdad? Pareciera algo que es inofensivo. Pero hermano, esto tiene mucho que ver. Y yo sé que alguna vez usted ha visto de repente en las redes sociales un video en YouTube o ha visto presencialmente algo así. Y es triste, hermano. Es triste cómo, ¿verdad? Por el desconocimiento, por la falta de conocimiento, nosotros caemos de repente en estas situaciones. Vamos a continuar. Una de las tradiciones del budismo también. En la práctica del rito, dice, el cual se llama el rito del fuego, donde se ofrecen 12 quemas por el río. Mientras tanto, debajo del templo de los monjes cantan una versión simplificada de la ofrenda del fuego. Todas, hermanas, las religiones lo practican. Bendito sea el Señor. Bolsas en lugar de cucharadas de arroz y de harina, así como peticiones. Y hay mucho más que quiero compartir, hermano, pero agarré bastante información de esto. Pero me voy a detener aquí. Póngase a pensar, si el Señor le ha dado la libertad, la plenitud, la bendición de poder entrar a su mismo. ¿Qué dice la Biblia que hizo Jesús cuando murió y derramó su sangre hasta la muerte? ¿Qué pasó en el templo? ¿Qué pasó en el edificio? El velo se rasgó por la mitad cuando Cristo muere, y dice que el Señor removió la separación que había del lugar santísimo para todos sus creyentes, sus hijos, sus santos. Ahora usted y yo, hermano, por la sangre de Jesús, tenemos acceso al mismo lugar santísimo a través de la oración. No necesito yo hacer ninguna práctica de ritual, hermano. Simplemente doblar mis rodillas, clamar al Dios de los cielos, hermano, con un corazón sincero. Si tengo pecado, arrepentirme, y el Señor viene, hermano, tal como lo dice David en Salmo 51. Señor, devuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente. El Señor viene a sanarnos, el Señor viene a restaurarnos, el Señor viene a cambiar todas aquellas cosas, porque el Señor nos ha dado la bendición y la libertad en el nombre de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Así que a mis amigos y hermanos que nos ven por las redes sociales, que Dios les bendiga. No practiquen la quema de peticiones, es antibíblica. Y entonces, si lo hacemos, le estamos diciendo que la sangre de Cristo no fue suficiente para que Él nos abriera ese camino hasta el trono de la gracia. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.